Shalom amigos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de un tema que pocas veces se trata eh, y vamos a hablar de los levitas, pero en un aspecto particular, que es los levitas como guardianes de la ley, guardianes de la Torah. Digamos que para comenzar como se suele hacer desde el principio, en la evolución de los grupos sociales y de las sociedades, digamos, en general, siempre en sus inicios se presentan, o habitualmente se presentan antecedentes que de algún modo son cuestionables, que no son, digamos, entendidos como positivos. Sin embargo, también suele suceder que en un determinado punto más avanzado del proceso evolutivo, aquellas acciones consideradas en principio como negativas adquieren una perspectiva distinta y se revelan como incluso como determinantes para que se pueda desembocar en un resultado final más positivo, digamos, ¿no? Bueno, esto es muy general. Vayamos al caso concreto. Leví, que era el tercer hijo de Jacob, es presentado en la Torá como una persona propensa, altamente propensa, junto con su hermano Simón, al uso de la violencia. Simón era el segundo hijo de Jacob y Lea. En el capítulo 34 del Bereshit de Génesis, se nos detalla el modo en que ellos dos urdieron una acción hostil contra los habitantes de Siquem por la violación de su hermana Dina, ¿no? Que era la única hija que tenía Jacob, la única mujer, hija. En el 34.2 la Torá nos dice: y Siquem, hijo de Hamor, el Jebeo, príncipe de la tierra, la vio y la tomó y se acostó con ella y la violó. Como consecuencia de la reacción de estos dos hermanos que encabezaron la acción armada, se desató una guerra local con los pobladores del lugar y la familia entera, o sea, el clan de Jacob, partió hacia otros puntos de Canaán. Este evento vuelve a citarse al final de los días de Jacob, cuando en su despedida, cuando se despide de sus hijos con las bendiciones. En el caso de Simón y Levi los critica de forma acerbamente, de forma especial. Por ejemplo, en Bereshit, bueno, es un poco más largo, ¿no? Todo lo que él dice, pero en el 49.7 le leo lo que dice la Torá: maldita sea su ira, o sea, hablando de los dos hijos, porque es poderosa, y su ira porque es dura. Los apartaré por todo Jacob y los esparciré por todo Israel. Es decir, como que no van a tener derecho a tener una tierra propia como los demás hijos. Esta admonición tan severa del patriarca, del tercero de los patriarcas, se verá luego, digamos que matizada por dos acontecimientos decisivos en la continuidad del relato. En primer lugar, cuando Dios elige a Moshe como encargado de dirigir la liberación de Egipto, de conducir al pueblo. O sea, al Dios decidir esto, está claramente privilegiando a integrantes de una tribu, ¿no? de la tribu de Leví precisamente. Y no solo a Moisés, sino también Dios elige a su hermano, a Aarón, como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. Es decir, y ambos pertenecientes, claro, a la tribu de Leví, ¿no? Eso es por un lado. En segundo lugar, el segundo evento, pero este tiene también una capital importancia para lo que sucederá más tarde, cuando acaeció el incidente del becerro de oro. Es decir, mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la Torá, los impacientaron una gran parte del pueblo y según el relato hicieron un becerro de oro y asignándole como que eran esos los dioses de Israel, pero contraviniendo los mandamientos de no hacer figuras idolátricas. En el libro de Éxodo, en Shemot, en el 32,
26 fue cuando Moisés, después de bajar de la montaña, romper las tablas de la Torá y enfadarse mucho, dice, no, en el 32:26, dice, entonces Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo, el que esté del lado del Señor, que venga a mí. Y todos los hijos de Leví se reunieron alrededor de él por orden de Moisés. Es decir, cuando dice el Señor, en el hebreo original está el nombre de Dios, el Yud Hei Vav Hei. O sea, tiene un contenido también de fidelidad religiosa, digamos. Esto, ¿no? Es decir, por orden de Moisés, posteriormente a esto, los levitas que respaldaron su llamamiento, que se pusieron a su espalda, mataron, en cifras de la Torá, a 3.000 israelitas, en principio responsables de ese desvío religioso, ¿no? A partir de esta crisis interna, serían los levitas los encargados del culto en lugar de los primogénitos de cada familia. Que Dios había prescrito antes de, cuando estaban a punto de salir de Egipto, Dios había dicho de que los hebreos, los primogénitos de las familias hebreas, serían los encargados del culto. Pero gracias a este incidente, a este cambio de marchas que hubo con ocasión del becerro de oro, quedan los levitas los que quedan a cargo del culto de ahí en más. Es decir, cuando se iniciara cuando se iniciara digamos, el uso del tabernáculo, porque todavía no estaba construido. O sea que ya aquí tenemos dos acciones, en el caso de Leví, una en conjunto con su hermano Simón, cuando eran los hijos de Jacob, y aquí por parte de sus descendientes, son dos acciones en donde se libran, si bien de características diferentes, pero donde se libran unas guerras determinadas, una represión determinada, con resultado de muerte por la espada. Posteriormente, en el libro de Números de Bamidbar, la Torá nos presenta a un personaje, también el levita, a Pinjas, que atraviesa con una lanza a una pareja formada por un israelita y una madianita. Estaban haciendo cosas que no estaban bien vistas frente a todos en medio de una grave pandemia. Es decir, que con el posterior aval divino, porque Dios después dice que estuvo correcto, Pinjas, que era de hecho un príncipe de Israel, un príncipe levita, era futuro Cohen Gadol, fue después luego sumo sacerdote, después de su padre Eleazar, elimina físicamente a un príncipe de la tribu de Simón con la princesa Madianita, con lo cual, según este relato de la Torá, termina la pandemia. Desde aquella diatriba común, como les decía, de Jacob contra los dos hermanos por la violencia que habían desatado en Siquem, en Shem, se puede ver en este acto el símbolo de la total divergencia entre los caminos seguidos por sus descendientes. Es decir, porque este príncipe al que él mató junto con la Madianita era el príncipe de la tribu de Simón. Es decir, aquí un levita, un descendiente de Leví, elimina físicamente a un descendiente de Simón de un nivel parecido, que era un príncipe, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que luego en el capítulo 35 del mismo libro de Bamidbar, tenemos una serie de indicaciones de cómo habría de organizarse la nueva sociedad, ¿no? en la tierra prometida. Y se dice que de las ciudades que se otorguen a los levitas, que en principio serían 48, pero 6 de ellas van a ser ciudades de refugio,
hacer ciudades en donde se refugien aquellos pendientes de juicio, gente acusada de juicio penal, digamos, ¿no? de haber matado a alguien, hasta que se resuelva si son culpables o si no, si fue accidental o no, etc. Entonces, en estas ciudades de refugio, que eran ciudades levitas, eran 6 ciudades, no podía entrar ningún, lo que se llama en la Torá, Goel Adam, una especie lo llaman redentor de la sangre o vengador de la sangre, que generalmente sería de la familia de la víctima, ¿no? O sea, eran ciudades como me dijo ayer alguien en la reunión, como una embajada, ¿no? O sea, que ahí no podía entrar nadie. Y que eran levitas, o sea que no olvidemos esta impronta de guardianes materiales, sabían usar la espada los levitas, para poder mantener ese orden. Pero no solamente guardianes en cuanto al uso de la represión, sino también guardianes en cuanto a la enseñanza, porque según el Talmud, en esas ciudades de refugio, también los que habían sido acusados de matar, y aunque lo hubieran hecho por negligencia o sin voluntad, recibían la educación, digamos, de los levitas. O sea, se transformaban para que nunca más les volviera a pasar algo semejante, ¿no? Curiosamente, lo mismo, según la tradición, ocurría en el campamento, en esos 40 años del campamento. También, digamos, estaban, ¿cómo era el campamento? Había 4 campamentos, subcampamentos alrededor de un centro. En el centro estaba el tabernáculo, alrededor estaban todas las tribus repartidas, y en el centro estaba el tabernáculo, el Mishkan, y los levitas. Los levitas se repartían también el sitio en el centro del campamento alrededor del Mishkan. Y también ahí, según dice la tradición, alguien que era perseguido por lo que fuera de entre las tribus se podía refugiar ahí, obtener un refugio, porque ese sitio tenía un nivel de santidad superior al resto y nadie de afuera podía entrar a tomar venganza ni a derramar sangre de forma, digamos, fuera de la cobertura sagrada o legal, ¿no? Es decir, que este tema de las ciudades de refugio tiene su antecedente ya en el campamento. Entonces, bueno, quería hacer resaltar esto de cómo los levitas, que eran responsables del culto, también eran ciertamente responsables de mantener la seguridad. De hecho, entre las tareas que tenían los levitas ya en el templo, era la muy importante de vigilar las entradas, de ser los porteros, digamos, del templo, especialmente en los días de festejos que se llenaba de multitudes, y eran los que tenían que mantener el orden. Es decir, hay un sesgo, digamos, que no es algo beatífico, que uno puede entender lo santo, que es algo que no recurre a ningún acto represivo porque están más allá, están con Dios y tal. No, no. O sea, para estar con Dios también usaron la espada y usaron las lanzas, ¿no? Como en los casos que he dicho, y luego fueron guardianes físicos por un lado y también educadores por el otro. Bueno, era esto lo que quería transmitirles. Espero que les haya hecho reflexionar un poquito. Y nada, Shabbat Shalom y muchas gracias. Chao, chao.